Amigas y amigos, muy buenos días. Esto es viernes, esto es Noticias 7 y como siempre tenemos la información más completa para usted, para toda su familia. Le contamos de inmediato que el gerente de Mongar, Juan Carlos Puente, rechazó las declaraciones del excomandante del Ejército Luis Castro sobre un supuesto vacío en la cadena de custodia del material electoral. Puente abrió las puertas de Semexpo en el norte de Quito para constatar el proceso de seguridad con que se arman los kits electorales. Desde el ingreso a Semexpo, miembros de las Fuerzas Armadas filtran la entrada a estas instalaciones. Y es que al interior opera Mongar, la empresa contratada por el Consejo Nacional Electoral para armar los kits. Su gerente, Juan Carlos Puente, nos cuenta que la compañía tiene experiencia en 8 elecciones en las que ya participó ofreciendo sus servicios. Estamos trabajando en esta área en el kit de sobres para cada junta. Son 7 sobres que van en cada junta. Todos tienen un código de barras diferente y el paquete de láminas para data de escritorio, actas de seguridad. En cada mesa, en cada lugar de trabajo, hay una persona del Consejo Nacional Electoral que permanentemente nos hace control de calidad. Este miércoles ya recibieron parte de las papeletas electorales. Nosotros recibimos las papeletas individuales, son blogs para cada junta, blogs que contienen aproximadamente 330 papeletas, lo dice en el código de barras, son perfectamente selladas, termoselladas y tienen una etiqueta con código de barras y con chip. Así viene del IGM. Así viene el IGM y así llega a cada delegación provincial y hasta el día de las elecciones de cada junta receptora del voto. Estos kits electorales del exterior ya están armados. Previo a ser cerrados necesitarán contar con la presencia de autoridades del CNE, Fuerzas Armadas, Policía Nacional y de Cancillería. Se prevé que sean enviados entre el 15 y 16 de marzo al exterior. 40 personas del CNE se encargan de los controles de calidad en cada proceso. Además, cuentan con un sistema de seguridad al interior de Semexpo. Tenemos 21 cámaras de seguridad y, por supuesto, las Fuerzas Armadas tienen acceso a estas cámaras. Para que estén listos los kits pasan de 12 a 15 filtros de seguridad. Por ello, Puente cuestiona las declaraciones efectuadas por el excomandante del Ejército Luis Castro. No tiene fundamento y, como le digo, nosotros no tenemos acceso a manipular documentos ni papeletas electorales. Mientras en los exteriores, 40 miembros de las Fuerzas Armadas se encargan de la custodia del lugar. Olga Velasco, Ecuador TV. Un acuerdo y manifiesto público fue firmado entre el ex candidato presidencial por el movimiento Compromiso Social, Iván Espinel, y el ganador de la primera vuelta electoral, Lenín Moreno. Con base en los principios del Estado Constitucional de Derecho y de Justicia, y luego de una consulta a las direcciones nacionales y provinciales, así como a las bases del movimiento Compromiso Social, sus principales dirigentes, encabezado por el ex candidato presidencial por esta agrupación política, Iván Espinel, se decidió formalizar el apoyo para la segunda vuelta electoral al candidato del movimiento Alianza País, Lenín Moreno Garcés. Nuestras propuestas han encontrado puntos concordantes con las ofertas de campaña de Lenín. Hemos resuelto para esta segunda vuelta y le decimos al país que hay que votar por Lenín Moreno Garcés a la presidencia de la República. Y son más los ideales que unen a ambas agrupaciones políticas que las diferencias, destacaron. Por ello, es necesario gobernar con la convergencia de los distintos sectores, señaló el candidato Moreno. Aquellas personas que, reconociéndose diversas, sepan perfectamente que hay demasiados elementos en común y demasiados elementos también que hay que rechazar, que hay que despojar de nuestra idea de futuro, como el hecho de querer retornar a un pasado de miseria, a un pasado de opresión, a un pasado de ignominia. Ese pasado no vamos a permitir que regrese jamás. La participación de la juventud es determinante para el desarrollo del Ecuador, añadió. Por ello, considera necesario crear una Secretaría de la Juventud. De que la universidad siga siendo gratuita, que la educación siga siendo gratuita. Y con mecanismos que permitan combatir uno de los males históricos del mundo y del que el Ecuador no ha estado exento, la corrupción. Detectar la corrupción con apoyo de Naciones Unidas, porque Naciones Unidas tiene una convención de lucha contra la corrupción, permitirá detectar a los corruptos del pasado, del presente y aquellos que se vayan presentando en el futuro. Advierten de la necesidad de un cambio, pero uno que permita desarrollar transformaciones más profundas, a favor de quienes más lo necesitan, de los sectores que han sido beneficiados en esta década, dijeron, pero que consideran deben fortalecerse desde una acción integral. Eduardo Córdoba, Ecuador TV. El Partido Nacional Centro Democrático y Fuerza Compromiso Social manifestaron que apoyarán en la segunda vuelta al binomio Moreno-Glass. Analistas de temas políticos concuerdan que se trata de alianzas que guardan coherencia ideológica.
En el caso de la posición adoptada por el partido de Jimmy Jairala, el analista Alan García reflexiona que se trata de un acuerdo natural, por lo que por varios años el ahora Partido Centro Democrático ha mostrado en términos ideológicos. Yo creo que Jimmy Jairala es un hombre de centroizquierda, un hombre progresista, lo ha demostrado en su tarea como prefecto de la provincia del Guayas, en su alianza con Alianza País en esa provincia, y es una conexión obvia. Con respecto a Iván Espinel, el politólogo Raúl Salgado considera que se trata de una agrupación política joven con anhelos de posicionarse a futuro en el marco de un modelo de país que les da fin. Tener en cuenta que ambos son bastante nuevos y también tienen que tratar de posicionarse para posibles presentaciones, para posibles roles en el futuro, ¿no? Entonces, creo que le está llevando ahora a enfocarse en esta posición y centrarse más bien en el discurso de izquierda. Alianzas que resultan positivas desde esta perspectiva en el afán de gobernar un país y también en la orientación clara hacia el electorado. Si es que hay un trabajo conjunto de tiendas políticas con programas y con visiones ideológicas cercanas, es mucho más fácil llegar a consensos, es mucho más fácil tener gobiernos estables. En un escenario donde se han evidenciado comuniones solo con el objetivo electoral, García describe lo que ocurre del centro hacia la izquierda como una estrategia coherente. Siempre tuvieron una línea parecida a la de Alianza País, por lo cual no resulta extraño que ellos se hayan juntado para ir a la segunda vuelta. Aunque tanto para la izquierda como para la derecha de cara al 2 de abril los votos no son endosables, se establece que esta unidad servirá en la medida en que la población discierna entre un galimatías político y una propuesta ideológica clara que busca continuidad en el marco de la equidad y el priorizar al ser humano por encima del capital. César García, Ecuador TV. Más organizaciones sociales anunciaron también su apoyo y respaldo a la candidatura presidencial de Lenín Moreno. Así lo manifestaron en Quito. En el alma del pueblo montubio. Primero fue el turno de organizaciones de pueblos montubios quienes salieron a desmentir que desde este sector se haya ofrecido el respaldo al candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Denunciamos que están visitando asesores del banquero Lasso las comunidades montubias, ofreciéndoles el Banco del Estado, ofreciéndoles Ban Ecuador. Ratifican desde su parte el apoyo al binomio de Alianza País conformado por Lenín Moreno y Jorge Glass. El pueblo montubio del Ecuador respalda la propuesta de Lenín Moreno y Jorge Glass. Estamos aquí para ratificar el respaldo que dimos en la primera vuelta. En la coalición de organizaciones sociales, que aglutina a otros colectivos, también se pronunciaron. Ellos anunciaron que coinciden con las tesis del candidato Lenín Moreno. Que las escuelas, las carreteras, los hospitales, las becas estudiantiles tienen que continuar con el compañero Lenín Moreno. Aquí se incluyen agrupaciones de personas con discapacidad que se beneficiaron de las políticas emprendidas por Moreno a su paso por la vicepresidencia de la República. Porque me identifico con mi discapacidad y reconozco la ley. Cuando fue vicepresidente pudimos surgir. Él puso una estrella más en este país y en el firmamento. Desde estos sectores cuestionaron las ofertas de campaña del candidato de Creo, pues dicen, por ejemplo en materias como educación, apunta a un proceso de privatización. Eso es la diferencia entre un gobierno de derecha y un gobierno de izquierda. Alexis Moncayo, Ecuador TV. Representantes de artesanos de Guayas y Los Ríos, la Federación y ONG LGBT y otros grupos considerados minorías manifestaron su apoyo al binomio de la lista 35. En su discurso ratificaron la defensa de las políticas públicas aprobadas por este gobierno, que les dio la oportunidad de ser parte activa en varios procesos. Aseguraron que defenderán lo ganado en estos años como educación, empleo y justicia. Franklin Columba y Pedro de la Cruz, líderes indígenas, criticaron a algunos dirigentes de Pachacutic por apoyar la candidatura presidencial de Guillermo Lasso. Franklin Columba y Pedro de la Cruz, representantes de organizaciones indígenas, rechazaron las siguientes expresiones del candidato de Creo, Guillermo Lasso. ¿No sería natural que yo salga cogido de la mano en una manifestación en homenaje a la unidad de la mano de Carlos Pérez Guartambé? En este video el banquero aclara que no es posible llegar a acuerdos ya que no comparten las mismas ideas.
Pedro de la Cruz, parlamentario andino, asegura que ya no se asombra por este tipo de discursos, pues asegura que no sería la primera vez que políticos de derecha tratan de utilizar a los indígenas para su beneficio personal. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. El pensamiento de un oligarca, de un banquero que estuvieron en el poder. De la Cruz asegura que si se firman acuerdos entre Lazo y movimientos indígenas de oposición, las bases no serían las principales beneficiadas. Incluso ellos han sido los que han saqueado nuestro territorio. Franklin Columba, dirigente de la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras, FENOCIN, comparte el mismo criterio sobre Guillermo Lazo. Que a él no le interesa el sector indígena, que este señor simplemente lo que quiere es captar el poder para seguir haciendo de las mismas como vivíamos 10 años atrás. Los dos líderes indígenas coinciden en que el apoyo que brindan estos dirigentes al candidato de derecha no es más que el odio a un proyecto político. Más vale a las personas conocidas que han hecho algo importante por este país, por personas que ya fueron conocidas, que destruyeron este país. Y hacen un llamado a la ciudadanía, en especial a sus comunidades, a pocos días de la segunda vuelta electoral. No nos dejemos engañar de los lobos vestidos de ovejas como el señor Guillermo Lazo. Quizás para ganar una elección, pero no para gobernar. Tampoco es que en homenaje a la unidad aquí vengamos todos, no. Rodrigo Galvez, Ecuador TV. Representantes del Frente de Profesionales Independientes del Guayas participaron de un debate al recordar 18 años del feriado bancario. El espacio de diálogo permitió evaluar los cambios significativos del país en los últimos 10 años. Al cumplirse 18 años del feriado bancario, la academia también participa de actividades recordatorias y analíticas de aquel 8 de marzo de 1999, fecha luctuosa para el Ecuador. En la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Guayaquil se realizó un debate que contó con la participación del Frente de Profesionales del Guayas, estudiantes y docentes. Porque este evento representó el sufrimiento del pueblo ecuatoriano que se vio, digamos, debilitado por angustias, etcétera, porque el salvataje bancario representó una desmedida desproporción, un ataque a la obra social que debe tener todo gobierno para el pueblo ecuatoriano. La participación que tuvo el ahora candidato presidencial Guillermo Lazo en el feriado bancario fue cuestionada en este espacio que contrasta con la década ganada a través del actual gobierno con el proceso de la revolución ciudadana. Fue un gobierno de la partidocracia, de la bancocracia, que no puede volver a repetirse, como es el caso de la pretensión de Guillermo Lazo. Y yo pienso que debe continuarse esta obra social de gran trascendencia histórica que ha representado los 10 años del gobierno del presidente Rafael Correa. Clever Loor, decano de la FACSO en Guayaquil, hizo una evaluación de los cambios sustanciales que ha registrado nuestro país, motivando a los estudiantes a mantener vivo el espíritu de lucha, característico de los ecuatorianos. Quienes por siempre ostentaron el poder, quienes por siempre lo veían como un dato estadístico, la presencia de la pobreza en nuestro país, evidentemente no quisieran que continúe el país en un franco desarrollo. En Guayaquil, Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Después del feriado bancario, miles de ciudadanos salieron a las calles para evidenciar que, a pesar del tiempo transcurrido, las secuelas de esta decisión política en contra de la economía nacional siguen latentes. Estas libretas de ahorro son el símbolo de lo que Javier Díaz tuvo que vivir tras el congelamiento de sus depósitos en marzo de 1999. Javier tenía 26 años cuando se decretó tal medida financiera en el gobierno de Yamil Maguad. Yo tenía en promedio unos 600,000 sucres. Me vinieron a dar $52 luego de un año. ¿De qué me servía? Ni siquiera podía pagar un arriendo. Su estrategia de supervivencia, como él la llama, fue la migración.
estuvo en Estados Unidos y también en España. Lo más triste, extrañar a tu familia, buscar trabajo en un país que tiene idioma diferente. El mecanismo por el que optó Javier fue similar al de aproximadamente 3 millones de ecuatorianos, quienes se vieron obligados a salir del país. El dinero jamás se recuperó con el valor adquisitivo con el que fue incautado, pero existieron otros recursos personales que se perdieron por completo. Un ejemplo, la salud de los ahorristas, quienes sin su dinero debieron afrontar operaciones y más gastos. Recuerdo que me ocurrió una cirugía de próstata por baja de defensas, por preocupaciones que no me llevaron a la muerte ventajosamente. O los entornos familiares que simplemente quedaron en nada, luego que matrimonios estuvieron a la distancia como un obstáculo insuperable. Mi esposa se fue a España, eso fue lo que pasó. Y hubo divorcios, y mi hermano se divorció, nunca más regresó. Son cosas que 18 años después no se pueden olvidar, y que por lo menos mediante una movilización social quisieron evidenciar lo que ellos dicen, que la conciencia y la memoria son cosas que no se compran con dinero. Alex Llanos, Ecuador TV. Ventajosamente yo salí legalmente, pero yo he conocido de cerca que hay muchos inmigrantes que fueron por la frontera con México, que en realidad es una tragedia para muchos inmigrantes. Justamente habían muchos inmigrantes que eran de la provincia del Chimborazo. Yo soy riobambeño, pero de Cantón Chunchi la gran mayoría, y del Cañar. Son los que mal económicamente se encuentran en los Estados Unidos, los que consiguen trabajos de lo más bajo. Menos mal, como yo estuve preparado, pude conseguir un trabajo racional, pero la gran mayoría son explotados miserablemente. El rol que cumplen algunos medios de comunicación privados en esta coyuntura electoral revela su interés empresarial. Así lo manifiestan analistas consultados, quienes cuestionan también el manejo que le dieron al tema del feriado bancario este 8 de marzo, cuando se cumplieron 18 años. Tras hacer un análisis del manejo que dieron los principales medios impresos privados en el país, como El Universo, El Comercio, La Hora y Expreso, sobre el tema del feriado bancario, la investigadora Rebeca Sánchez cuestiona el rol que desempeñaron. Al cumplirse 18 años de lo que Sánchez denomina la mayor estafa al pueblo ecuatoriano por parte del gobierno de Yamil Maguadi de la llamada bancocracia. Fue el silencio absoluto de la prensa privada en torno a este hecho que marcó un antes y un después en la historia del Ecuador. Esto es una decisión editorial de algunos medios de comunicación que en el marco de esta segunda vuelta electoral del próximo 2 de abril han decidido tomar una postura abiertamente a favor del candidato de la oposición, Guillermo Lasso. Opinión con la que coincide la catedrática del IAEN, Mónica Hidalgo, quien dice que es irresponsable la omisión de un hecho que provocó la salida masiva de ecuatorianos fuera del país. Resalta que cerca de 600.000 compatriotas continúan viviendo en España. Bastante irresponsable. ¿Irresponsable desde qué perspectiva? El manejo no fue adecuado, se dieron prioridad a otro tipo de noticias. Tanto Sánchez como Hidalgo indican que el papel de estos medios de comunicación en la coyuntura electoral responde a intereses empresariales y no de la sociedad. Lo que intenta es borrar de la memoria colectiva un evento que ha marcado, como dije anteriormente, la vida de todos los ecuatorianos y que podría ser decisivo incluso en esta coyuntura electoral. Se está viendo una polarización que definitivamente no está en función de la sociedad como tal, que somos los usuarios de la información, sino de intereses propios. Instan a la ciudadanía a ser crítica respecto a la información que reciben y piden no alterar la memoria histórica que marcó al país en una de sus principales crisis económicas. Olga Velasco, Ecuador TV. El dirigente Fausto Dután criticó a los llamados bancos del barrio, asegura que tienen cuestionamientos en torno a la forma en la explotación humana. Desde el año 2008, el Banco de Guayaquil con su programa Banco del Barrio ingresó a sectores populares para ofrecer servicios como el pago de agua, luz o teléfono, así como transacciones bancarias. El valor de la comisión varía por el tipo de servicio que se realice. Alguno puede llegar a costar hasta 50 centavos, de los cuales solo 5 son para el tendero y lo restante para el banco.
Al norte de Quito, en el sector de Carapungo, la dueña de un local de cabinas telefónicas nos explica en qué consiste el negocio. El Banco del Barrio funciona por medio de transacciones. A nosotros nos pagan por cada transacción que nosotros realizamos. Asegura que ellos no tienen ningún tipo de relación con el banco, lo que significa que no gozan de los beneficios de un trabajador en formal dependencia. No tengo una tabla que me rija y me diga tanto usted gana. Por lo general, un tendero trabaja de lunes a domingo entre 14 y 16 horas diarias. El Banco del Barrio es un producto del Banco de Guayaquil, cuyo accionista mayoritario es Guillermo Lasso, actual candidato a la presidencia de la República. Para el dirigente laboral Fausto Dután, el Banco del Barrio es una forma de precarización laboral. Estos mecanismos indudablemente que le dan muchos ingresos sin tener que gastar absolutamente nada. Dután asegura que Lasso, al utilizar al tendero, lo que está haciendo en la práctica es generar desempleo, pues evita contratar empleados. Páguenles lo que debe pagarles, no les superexplote en este momento. Y asegura que con este proyecto Lasso demuestra que nunca va a cumplir la promesa de crear 1 millón de empleos. En la práctica lo que estoy es explotando a la gente sin darles trabajo. Fausto Dután compara a Lasso con Mauricio Macri, actual presidente de Argentina. Que tazo económico es tan agresivo que de la noche a la mañana millones de gente se han quedado sin trabajo, y por otro lado tenemos en cambio un total y absoluto enriquecimiento de la noche a la mañana de los banqueros. Alex Llanos, Ecuador TV. La asambleísta oficialista María José Carrión presentó una nueva investigación que demostraría que funcionarios de confianza del alcalde de Quito, Mauricio Rodas, mantendrían empresas en Panamá, país considerado como un paraíso fiscal. Se trata de un trabajo de investigación que develaría que 2 funcionarios cercanos a la administración del alcalde Rodas tienen, según explicó la presidenta de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, María José Carrión, capitales en paraísos fiscales. Hay varios funcionarios del municipio de Quito, entre esos está el señor José Luis Guevara Rodríguez, es secretario general de Coordinación de Territorio y Participación, conjuntamente con el señor Pablo Javier Castillo Falconi, que es funcionario municipal, que además es registrador de la propiedad del municipio. Tienen una empresa que se llama Advisor S.A. desde el año 2008 en Panamá. El segundo funcionario mencionado además tiene la particularidad de encontrarse en funciones encargadas por más de 2 años. Inentendible, siendo que tiene las posibilidades de nombrar a un funcionario titular. Sería bueno que el alcalde responda cuál es el sentido de su actuación sobre este tema. Rodas tiene como hombres de confianza en el registrador de la propiedad una persona encargada, sin cumplir la ley, porque debía haber sido llamado a concurso, a una persona que tiene vínculos directos, y aquí está en este documento, vínculos directos con Celi, que es asambleísta electo a través de esta compañía, que es Cónsul Pro Legal, ¿verdad? Y que además ellos tienen una empresa en paraísos fiscales. La consulta popular que ganó por decisión ciudadana el pasado 19 de febrero menciona que aquellas personas que tienen capitales en paraísos fiscales no podrán desempeñar un cargo público. Si es que estos funcionarios públicos realmente tienen estas empresas en paraísos fiscales, de acuerdo a la consulta popular ha sido muy clara a la gente en decir que no pueden ser servidores públicos o autoridades electas, deberían necesariamente o pensar en terminar con esas empresas que tienen fuera o renunciar a sus cargos. La información presentada este jueves será entregada a las autoridades para que se inicie una investigación. Carlos Flores, Ecuador TV. El presidente de Argentina, Mauricio Macri, en un poco más de un año adoptó medidas neoliberales que provocaron una contracción en la economía nacional, lo que se suma a un presunto acto irregular que tiene que ser investigado hasta el momento. El mismo día que el primer mandatario daba su discurso ante el Poder Legislativo argentino el pasado 1 de marzo, se lo imputaba por delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles, defraudación contra la administración pública y tráfico de influencias por presuntamente beneficiar a la empresa Avianca con el otorgamiento de rutas aéreas. La imputación se extiende a funcionarios y familiares cercanos al mandatario. Según el Ministerio Público Fiscal de ese país, las supuestas irregularidades se habrían cometido en las contrataciones del Estado con la compañía colombiana Avianca, después de que esta comprara en 2016 la aerolínea McAirJet, propiedad del conglomerado económico liderado por el padre del presidente Franco Macri. Que los principales ejecutivos de McAir quedaron en Avianca, lo que genera un manto de sospecha sobre si realmente hubo una operación de compra-venta o si
esta Avianca Argentina es del Grupo Macri, eso está en investigación. La investigación busca determinar si desde el gobierno central se buscó beneficiar a la compañía colombiana a través del otorgamiento de rutas en el marco del proceso de apertura del mercado aéreo que inició el gobierno de Macri a finales de 2016. El expediente se inició con una denuncia de los diputados nacionales Rodolfo Tialjade y Juan Cabandier, Frente para la Victoria. En su presentación, los legisladores señalaron las posibles contrataciones del Estado con la empresa Avianca. Este lunes el gobierno argentino anunció que suspende temporalmente la concesión de las rutas aprobadas por la Administración Nacional de Aviación Civil a la aerolínea colombiana Avianca para poder operar en territorio argentino ante la sospecha de un supuesto conflicto de intereses. La empresa Avianca, por decisión del presidente, hemos decidido enmarcar el proceso de aprobación en la nueva normativa que está por salir brevemente, que busca prevenir eventuales conflictos de intereses. Carlos Flores, Ecuador TV. Durante una conferencia de prensa a través de Internet, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, respondió a la CIA luego de que la agencia de inteligencia aseguró que las revelaciones ponen en peligro a los estadounidenses. Esto ante la difusión de cables sobre los programas de organismo de gobierno que permiten penetrar en ordenadores, teléfonos y televisores inteligentes. Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas en el marco de la celebración del Día Antiimperialista en ese país. El presidente Nicolás Maduro destacó que América Latina levantó su voz para repudiar el intervencionismo. Además, hizo un llamado a Donald Trump para mantener el diálogo. Fue un 9 de enero cuando el expresidente Barack Obama calificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad. A 33 ascendió el número de fallecidos en Guatemala por un incendio en el centro de acogida Hogar Seguro, Virgen de la Asunción. Las autoridades revelaron que los jóvenes sufrían abuso sexual, físico y psicológico, además de hacinamiento, ya que el centro tenía capacidad para 400 personas, pero convivían 1000. La Fiscalía inició una investigación porque en el momento del incendio los menores de edad estaban encerrados y bajo llave, lo que dificultó la evacuación. El presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo nacional, mientras que los familiares de las víctimas colocaron velas y flores en los exteriores del centro y exigen la entrega de cadáveres y el estado de salud de los heridos. Un ataque en una estación de tren en Alemania deja varios heridos, mientras que el ciclón Enawo deja 5 muertos a su paso por Madagascar. Aquí en nuestro resumen de Noticias del Mundo. Un hombre atacó a varias personas con una hacha en la estación de trenes de la ciudad alemana de Düsseldorf y dejó al menos 7 heridos, 2 de ellos mujeres. La policía detuvo a un presunto sospechoso que resultó gravemente herido cuando huía de la estación. Otras 2 personas también fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, llegó a Estados Unidos para mantener encuentros con altos funcionarios de la administración de Donald Trump para analizar temas de migración y comercio. En rueda de prensa, Videgaray rechazó una vez más la posibilidad de separar familias. México es un país soberano y solamente México decide, en ejercicio pleno de su soberanía, quién entra a México y quién no entra a México. En Siria rescatan con vida a varios niños atrapados bajo los escombros por bombardeos de las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien rechazó la presencia de Irán en Siria una vez que se logre terminar con el conflicto. Al menos 5 personas murieron, entre ellas un niño, y cerca de 500 personas tuvieron que abandonar sus hogares por el impacto del ciclón tropical Enawo en la isla de Madagascar. El fenómeno meteorológico tocó tierra con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Además, ha provocado deslizamientos de tierras, daños en viviendas y carreteras. Una sorpresiva granizada azotó la ciudad de San Rafael en Argentina. Varios automovilistas y transeúntes tuvieron que protegerse, ya que el tamaño del granizo era como el de una pelota de ping-pong. Las autoridades todavía no reportan el total de daños. Fanny Lara, Ecuador TV. 7 de la mañana, ya en este momento nosotros tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regresar, nuestro compañero Carlos Rabascal estará construyendo pensamiento crítico, así que le invitamos a seguir en nuestra sintonía. Esta es su televisión pública. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Ecuador multicolor. Vivimos la interculturalidad de nuestro país. De lunes a viernes, 14:30. Ecuador es el país de América Latina que alberga a la mayor cantidad de refugiados.
Quisimos conocer la historia de dos de ellos, Carmen y Joaquín. Pero ¿cómo viven? Aquí trabajamos todo el día, a veces 12 horas, 10 horas, 14 horas. ¿Cómo desafían al destino? De lo que se prepara aquí, que son las arepas colombianas, que son tradicionales. Lo sabremos en Somos Memoria. Sábado, 20:30. Comencemos a trabajar para construir un país de paz. Aprendamos a lograr acuerdos para alcanzar el buen vivir, dentro de nuestra familia, en nuestro lugar de trabajo, con el trato a los demás, en la forma de ser y de vivir. Los sueños se hacen realidad cuando le ponemos alma, alegría y corazón. Acuerdo para el buen vivir. Los domingos a las 8 horas. Esta semana en Próxima Parada, un bolón de verde con salsa de ostión y pangora en Calceta. En Manta, Jimmy nos enseña el secreto del buen camotillo. Abrirle esta parte aquí la galla que esté roja. ¿No? Está roja, ¿no? Está roja. Próxima Parada Gastronómico. Sábado, 18:30. Las redes sociales nos pueden unir, pero tu ortografía... Este sábado 11 de marzo, el Enlace Ciudadano 515. Conoce las actividades del presidente Rafael Correa. Sábado 10 horas, en Zumbagua, provincia de Cotopaxi, Estadio Parroquial. Alto, presten atención. Imaginen que están en su restaurante italiano favorito y tienen mucha hambre. ¿Cuál de estos dos platos de comida preferirían comer? Ya que están hambrientos, las posibilidades son que escogieran el de la izquierda. Por supuesto, algunos de ustedes no querrán comer tanto, por lo que escogieron el plato de la derecha. Pero les tenemos noticias. Sin importar cuál plato escogieron, consumirán la misma cantidad de calorías y tendrían la misma acidez. Pero no es su estómago el que les toma el pelo, es su cerebro. Interactúa y conoce los poderes del cerebro en Juegos Mentales. Este domingo 20 horas. Bienvenidos amigos televidentes en este día viernes 10 de marzo. Me hace acuerdo de una película que era Thank God It's Friday. Como para ir a descansar el fin de semana. Pero bueno, seguimos con las entrevistas en este día viernes. Tenemos como invitados a Emi Díaz y David Chávez, analistas políticos, pero también vamos a hablar a propósito del inicio oficial de la campaña para la segunda vuelta en relación a las elecciones para presidente y vicepresidente. Vamos a hablar de esta relación política y sociedad. Emi Díaz, David Chávez, creo que todavía estamos dormidos, ¿verdad? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Bueno, esta campaña electoral del 2017 nos ha traído novedades, y las novedades que nos ha traído es una crispación a nivel de determinadas capas sociales y incluso ha generado ciertas divisiones al interior de las familias ecuatorianas. ¿Esto es el reflejo de la política desde la sociedad? Emi Díaz, David Chávez, bienvenido. Emi. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Bueno, yo creo que es mucho más complejo que sea solo el reflejo, ¿no? No creo que podemos culpar a los políticos o a los líderes por tal o cual forma de violencia. Como vivimos ya en las redes varios problemas esta semana, ¿no? Hubo muchas quejas, muchas culpas, tenemos varios jueces en redes que empiezan a agitar un tema súper violento entre las familias, entre los amigos, entre los grupos.
Y no solamente creo que viene del espacio político, ¿no?, sino de la conformación de las familias. La estructura es bastante violenta. Lo que vivimos el 8 de marzo fue una vergüenza para todo el país, ¿no? Atacar a una mujer por tal o cual cosa que viene desde una construcción quizá dogmática de la culpa. Tenemos muchos jueces en casa, en las calles, en los, qué sé yo, en el tráfico, que nos está afectando como sociedad, sí, pero quizá los políticos son una foto de cómo se actúa en las calles o en la casa, ¿no?, me parece. Ahora, esa es la sociedad que hemos construido tradicionalmente, porque cuando uno ve los indicadores, por ejemplo, de violencia en el Ecuador y de violencia de casa hacia adentro, de intrafamiliar, es tremendamente alto. Por eso digo, si la política es el reflejo de la sociedad. David Chávez. A ver, digamos que sí, uno podría decir que, parafraseando un poco eso que se dice de la política como la guerra por otros medios, uno podría decir que la política es la guerra social por otros medios, si uno quiere plantearlo así. Yo diría, quizás haciendo una reflexión un poco más global, la forma que tiene la sociedad capitalista contemporánea radica en algo que lo señalaba mucho este filósofo y sociólogo que falleció hace poco, Zygmunt Bauman, que decía que hay cada vez un mayor distanciamiento en las relaciones sociales. Las relaciones sociales son cada vez más mediadas, más distantes. Y si uno piensa en eso, la violencia de la que hablaba Emi, esta violencia cotidiana, esta violencia de todos los días, y que se traslada a la esfera de lo político, está muy relacionada con esta nueva experiencia, porque esta es una experiencia completamente nueva. Es decir, no es que antes no haya habido violencia. A lo que hay que prestarle atención es a la exacerbación que la violencia tiene ahora. Ahora, pero Emi toca un tema interesante. Somos juzgadores, y es verdad, las calles, dentro de casa, la familia, cuando hablamos de algo, nos convertimos en juzgadores sin mayor elemento de juicio, y nos convertimos en juzgadores por lo que escuchamos, no por lo que comprobamos. Y eso genera, yo soy el dueño de la verdad absoluta, yo tengo la autoridad moral para juzgar, pero sin embargo soy incapaz de ver la paja en el ojo ajeno, y tampoco ni siquiera me tomo la molestia de comprobar. Es decir, somos una sociedad, pregunto, que vive a partir de la chismografía, tanto en lo social y tanto en lo político. A ver, yo diría que ese fenómeno en sí mismo no es nuevo. Más bien, lo nuevo es las formas en que se canaliza esto, ¿no? Y que lo intensifican. Es decir, claro, pensemos en lo de las redes sociales. Eso tiene una particularidad, es precisamente esto de que es más fácil que el contacto sea violento cuando hay un distanciamiento entre el uno y el otro. Es decir, que ya es un viejo fenómeno de la sociedad moderna, digamos, ¿no? Es más fácil no ver a la víctima de un ataque violento. Entonces, claro, viralizar una cosa como este hecho indignante que decía la Emi que ocurrió el 8 de marzo. Viralizar, es decir, ese otro que está siendo masacrado en redes, masacrado en internet, esta chica en este caso, claro, es otro con el que no tengo ninguna sensibilidad. Ramiro Aguilar, que por lo general no concuerdo en algunas cosas con él, en esto voy a concordar con él, existió un femicidio mediático con relación a esta pobre chica. De acuerdo. Pero claro, ¿qué es lo que opera ahí? Opera este mecanismo del distanciamiento. Como el otro no significa nada para mí, es un video, es una cosa, sí, entonces es más fácil denostarlo en redes sociales. Este no significa nada para mí, que dice David Chávez. Significa entonces que hemos sido impotentes en la construcción de tejido social, porque una sociedad se debe construir a partir de un tejido, y ese tejido es la interrelación de las distintas capas, la interrelación de los diversos, la interrelación de distintos ciudadanos. Nos hemos pasado en estos 10 años hablando de la construcción de sujetos políticos, que tenemos sujetos políticos. ¿Cómo podemos tener sujetos políticos si no hemos construido ciudadanía? Y no hemos construido una ciudadanía, a partir de ella no hemos construido un tejido social, Emi. Mira tú, Carlos, yo creo que tampoco se puede esperar que el tejido social se construya totalmente desde un proceso político o desde el Estado, ¿no? Este proceso ha propuesto la construcción de una ciudadanía, sin embargo está en camino, entiendo yo. Está en proceso, dices. Pero hay una corresponsabilidad de la sociedad. Creo que uno de los problemas más grandes de la violencia estructural que vivimos es la espera de un Mesías, ¿no? Todos están esperando que venga un Mesías, arregle las cosas. Si lo hace mal es el culpable, si lo hace bien es reelegido, qué sé yo.
Pero es la manera como se han configurado los deseos de una sociedad. Pero eso significa entonces que renunciamos a ejercer nuestra corresponsabilidad para delegarle y trasladarle todo al Mesías. Parecería ser, está mal, creo que es uno de los problemas, ¿no? Pero parecería que necesitamos buscar culpables siempre, ¿no? Culpables de lo que está sucediendo en casa, en la familia, en la oficina. Pero este espacio político en los últimos meses nos ha mostrado las diversas caras de candidatos que como estrategia han implementado la violencia. Como estrategia han sido en un momento respetuosos y en otro momento, bueno, me voy a parecer más cercano a las agitaciones sociales y me voy a parar afuera de una institución a gritar. Creo que también es parte de la estrategia el o ser a gritarle parte, a o otro. copartícipe de esta violencia, ¿no? Ahora, pero entonces, ¿por dónde tenemos que comenzar? Si nos centramos en aquel viejo dicho que el cambio comienza por uno, pero el uno resulta que no quiere hacer nada, y si sumamos los unos somos muchos, entonces ¿por dónde comenzar? Porque si ya somos una sociedad que está contaminada, que es una sociedad tóxica, entonces requerimos un cambio generacional para curarlo, pero resulta que el cambio generacional o la nueva base que viene es educada por aquellos que ya estamos contaminados o aquellos que ya estamos tóxicos, e incluso los medios de comunicación aportamos a esa toxicidad, si se quiere. Yo hay dos señalamientos, discrepando un poco con lo que decía Emi en el plano este de que me parece, o sea, por una razón, porque yo creo que el problema de estos comportamientos que tenemos radica en algunas cuestiones estructurales de cómo funciona la sociedad contemporánea. Y yo creo que el único modo de recomponer una vida social que piense más en lo colectivo, en el bien común, en menos este individualismo, además hostil con el otro, es la recuperación de lo que podríamos llamar la sociedad política, es decir, la política en el sentido aristotélico, clásico, o sea, la política como el espacio para encontrarnos, para pensar y discutir y confrontar también por el bien común. Y confrontar no significa insultarse, por si acaso. No sé, yo diría también... O sea, confrontar significa debatir. Es que, no sé... apasionadamente o no apasionadamente, pero... De acuerdo. O sea, digo, ahí el problema es esta especie de, para usar una frase del presidente, esta especie de doble moral que hay en el debate político. A mí me ha pasado, especialmente en redes, porque las redes son un fenómeno estupendo para ver eso. Esto de que recibes un ataque, señalas que te están atacando, ni siquiera atacas. Dices, oye, me estás atacando. Y la persona que te ataca es la ofendida. Entonces, y es una cosa automática de este tipo de reacción. Claro, ¿qué me parece ahí? Es que hay una falsa corrección política. Porque dado lo que ha ocurrido en estos 10 años, es decir, la confrontación política y la confrontación política fuerte, violenta, es casi inevitable, pero es una confrontación y es una violencia, digamos, si quieres, distinta a esta otra hostil de todos los días, que es más bien conservadora, moralista, destructiva del otro en este plano moral. Me parece que ahí hay una distinción que hay que hacer. Pero hay una inducción a eso. Las posiciones de poder inducen a que se genere eso. Y te digo, y voy a poner ejemplos sencillos, por ejemplo. Ahora que estamos en la campaña, ¿no? Entonces, hay gente que repite, y muchas personas lamentablemente repiten sin comprobar. Es decir, Mónica Maruri siempre me dice hay que hacer periodismo de datos, y es verdad, porque si no estamos en un estado de opinión. Entonces, vamos a lo siguiente, por ejemplo. En el Ecuador hay una carga tributaria alta, se dice. Y los que salen a criticar, cuando tú te metes a la página del SRI y comienzas a ver sus declaraciones de impuestos a la renta, Dios mío, hay gente que ha pagado a lo mucho $4.000 de impuestos a la renta en un ejercicio fiscal o en varios ejercicios fiscales, y sabemos que tienen una acumulación patrimonial importante. Entonces, el problema pasa es, ¿hay una posición de poder que quiere incidir en este tipo de sociedad? No, por supuesto. Digamos, y cuando entra en disputa esa posición de poder, o sea, digamos, estos 10 años han significado de alguna manera poner en cuestión ciertas estructuras de poder inveteradas en algunos casos en el país. Que quizá ahí están jugándose otras detrás, en fin, y que hay una recomposición de las élites, etcétera. Eso es otra discusión, pero lo que es cierto es que el cómo estaban estructurados los poderes de este país se desconfiguraron. Eso hace que inevitablemente la política vuelva a su forma más pura, que es la política de la confrontación por el poder. Y de que eso es una realidad, es decir, el problema es cuando nos ponemos políticamente correctos y decimos, no, aquí todo es consenso, seamos amigos. No se puede cuando estás confrontando por el poder. No estamos en el paraíso, pero vamos donde Emi. Emi, David discrepó contigo, tú discrepas con David, o esto también pasa por una tendencia de la sociedad mundial.
Yo creo que sí pasa por una tendencia de la sociedad mundial, pero estoy de acuerdo con que la sociedad tiene que ser politizada. Creo que un problema es que hace falta eso, ¿no? En eso sí estoy de acuerdo contigo, pero creo yo que las formas de hacer política, las formas de hacer campaña, también arrastran mucho de cómo se vive esta violencia estructural. No me parece posible esa esquizofrenia de un candidato que sea de una forma en la casa, de otra forma en el patíbulo y de otra forma en el discurso, ¿no? Creo que sí se permean un montón de comportamientos violentos que saltan a la vista luego ya cuando están en el ejercicio del poder, cuando están en la gestión, cuando están en campaña es realmente un fenómeno de primero la puesta en escena, luego el performance y luego cómo realmente son, ¿no? Y a veces se les va por ahí alguna acción. Contigo hemos hablado muchas veces de el tema de redes sociales, y redes sociales están crispando aún más el ambiente y el tema también pasa es, cada vez que van pasando los años, la tecnología va aumentando y va facilitando esta interrelación. Hoy son las redes sociales, mañana sabrá Dios qué será. Entonces, esto, si no se regula a tiempo, o no se corta a tiempo, o no cambiamos nosotros, ¿hacia dónde nos va a llevar? Yo creo que es muy difícil seguir la tecnología, utilizarla, aplicarla para la comunicación, sin educación. Si no hay inteligencia emocional, los mismos individuos que se pelean en el tráfico están en las redes matándose, más fácil. Porque como decía el David, tienes ahí un muro, tienes un patíbulo, te pones a juzgar a diestra y siniestra, y también se proyectan las inseguridades de toda la sociedad completa, ¿no? Son personas completamente inseguras, solas, que están enfrentadas a una máquina para comunicar todo lo que sintieron todo el día e irse contra la persona que es más fácil juzgar a la orden del día, ¿no? Necesitamos educación. No podemos asimilar esta transformación tecnológica sin educación. Pero este es un tema que sale en la coyuntura política. Pero la pregunta, David y Emi, es, ¿se lo está tratando a partir del debate de la política? Yo tengo la impresión de que no mucho, más bien la política expresa esto, ¿no? Es decir, sí, no, la verdad que no. No sé, o sea, creo que un poco, a ver, en el campo político lo que ha ocurrido es esto de que hay que cambiar los estilos confrontativos, que eso ha estado, más como una reacción, digamos, antes que como una reflexión consciente sobre este fenómeno de la sociedad. Más bien ha sido este juego de cambiemos los estilos, no sé qué. Pero ahí, insisto, yo creo que ahí más bien hay este juego paradójico. O sea, porque quienes son más virulentos en este plano, digámoslo así, más moral que político, y que es el más peligroso. O sea, más supuestamente moral, porque a eso no se le puede llamar. Moral en el sentido, no en el sentido ético, o sea, no en el sentido de compromisos con la sociedad, no, en el sentido de este moralismo conservador, que clásicamente el moralismo conservador es una doble moral en realidad. O sea, clásicamente es yo juzgo al otro por aquello que a mí me parece que puedo juzgar, pero no me juzgo a mí. Digamos, así funciona. Lo curioso es que en la sociedad contemporánea eso tiende a reemplazar la política. O sea, prestemos atención un poco a cómo mucha gente habla de política desde esta perspectiva moralista. Y desde esa perspectiva, el problema es que desde esa perspectiva, David, para que termines la idea, y Emi, para que continúes con el análisis también, es que nos lleva a irrespetar la institucionalidad. Entonces pasamos a dudar de todo, pasamos a decir, no existe institucionalidad, entonces, ¿cuál es el orden y las normas de una sociedad? Es que ahí está el problema. Por eso es que es importante, como digo, no espantarnos de la confrontación, porque la política inevitable, más o menos cuando la política se vuelve además política en serio, es decir, cuando se confronta realmente el poder, inevitablemente lleva a la confrontación. Pero es distinta a la confrontación política, que puede llegar a niveles muy violentos también, a esta otra confrontación más bien moral, a esta otra que trata de juzgar desde casi de naturalizar ciertos comportamientos. Es un poco lo que está detrás del discurso de la corrupción, por ejemplo. El discurso de la corrupción es un discurso tan efectivo para la agenda política de la derecha porque apela a este moralismo conservador individual. Y lo apela mal, es decir, no se trata con ello, aclaro, si no me van a dar duro después en las redes, aclaro que no se trata de justificar la corrupción, pero se trata de entenderla como un discurso que circula de una determinada manera en la sociedad. Y además otra cosa, lo que habría que definir es qué es corrupción y qué tanto está amplificada la corrupción en la vida de una sociedad. Porque, ojo, corrupción es muy amplio.
La dimensión de la corrupción es muy amplia. Entonces se habla de corrupción con denuncias sin prueba y entonces te etiquetaron como corrupto. Primer punto. La corrupción solo está focalizada en el sector público. ¿Qué pasa con el sector privado? ¿Qué pasa al interior de la familia? ¿Corrupción solo es la desviación de los recursos públicos? ¿O qué otros elementos están insertos en esa dimensión de la corrupción? Y la sociedad no discute aquello. La sociedad, cuando determina a un corrupto del sector privado es amigo, a los amigos no hay que juzgarlos. Entonces, entramos a esa doble moral que tú has mencionado. Emi. Yo creo, sí, estoy de acuerdo con que la doble moral es la base desde donde se ubican los sujetos para juzgar, ¿no? En cualquier espacio, ya sea en los medios públicos, en privados, en las redes, en la calle. Pero el problema del conservadurismo ahora nos tiene entre dos espacios bastante polarizados. Con relación a lo que tú decías, tenemos un candidato conservador que nos dijo, le preguntaron sobre el aborto y dijo, les invito a la reflexión, puede ser que la mujer se esté inventando que la violaron para abortar. ¿Te das cuenta esa clase de discursos que se empiezan a posicionar en el análisis político que nos dejan, pero simplemente peleando desde esa base conservadora, ¿no? ¿Qué es lo que nos está ofreciendo la política? Yo creo que el disenso construye, creo que es importante que haya un cruce de argumentos, pero como tú decías, un análisis de los datos, de las cifras, de qué está sucediendo. Pero esta estrategia violenta de los candidatos de uno y otro lado está oscureciendo el panorama. Nos está dejando así como en dos lados polarizados y la gente tiene que escoger un lugar sin pensar, sin analizar, solo desde esta base moral. ¿Y qué rol entonces? A ver, si el tema es, existen los disensos y la confrontación es necesaria, el tema es el proceso de cómo procesar las diferencias, cómo procesar los disensos. ¿Hay los espacios públicos como para poder dar cobertura a ese debate a partir de los disensos, David? O sea, creo que los hay, pero todavía, digamos, están muy infiltrados precisamente por esta misma lógica moralizante. Que, digamos, uno de los problemas es que hay que combatir esa lógica moralizante. El espacio de los medios de comunicación, el espacio de las redes sociales y el propio espacio político termina convirtiéndose en esto. Pero insisto en que ahí es necesario hacer las distinciones del caso, porque estoy pensando sobre todo en lo que ha significado esto que se le ha criticado tanto a Correa, ¿no? de su capacidad confrontativa. Y claro, siempre ahí se mezclan las cosas, ¿no? Se le endilan un montón de cosas que en realidad no ocurren muchas veces. Su confrontación, yo creo que además lo que le dio ventaja estratégica en el campo político, en el campo mediático, etcétera, durante mucho tiempo, fue hacer una confrontación dura, pero a partir de la objetividad de los datos y de la objetividad de lo que ha venido ocurriendo en el país. Cuando esto empieza a desfigurarse es cuando más bien, sobre todo la derecha y su estrategia mediática, empieza a desplazar esa discusión sobre los datos objetivos, sobre las realidades de los procesos y los fenómenos políticos, económicos y sociales hacia este espacio de la moral. Entonces ahí se clausura la descalificación, es decir, yo te saco datos, entonces dice, no, esos datos están manipulados. Entonces dice, esto es del INEC o esto es del Banco Central. No, eso maneja el gobierno. Esto es la CEPAL, es que Alicia Bárcena es de izquierda. Entonces, claro, nunca vamos a encontrar una solución a este tema. Entonces, ¿cómo construir esos espacios a partir del objetivo? O sea, yo lo que diría es que hay que recuperar eso, ¿no? Es decir, uno podría esperar que la candidatura oficial, por ejemplo, apueste a una campaña que recupere, en cierto modo, el espacio de la confrontación, porque digo, eso es inevitable. Pero desde esto que les dio cierta ventaja, es decir, volver a llevar el debate nacional, porque eso es lo importante. O sea, esto no es solamente la posición de un partido político, ni mucho menos, es como el debate nacional se conduce hacia una discusión seria, un poco más objetiva de lo que pasa en el país, o nos ponemos moralistas, moralizantes, pontificadores, y nos destruimos. Y en todo esto, ¿qué rol están jugando los medios de comunicación? Creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad y hay una ausencia de ética, ¿no? Nos hemos acostumbrado al entretenimiento de la política, a la confrontación vacía, el tema de la moral, aplicado a los análisis políticos, económicos y hasta estadísticos. Es una vergüenza cómo se ha desplazado, como dice David, cómo se desplaza la gestión, las acciones y los resultados por esta construcción moral de la sociedad. Los medios tienen un papel bastante neurálgico en este espacio. No es posible que por el entretenimiento o por un tema de ganancia o de réditos no se hagan responsables de sus contenidos. Es medular. Sin embargo, vamos ya largo tiempo, más de una década, con medios que están lucrando de un entretenimiento perverso.
Quizá hay violencias que no se notan, hay lenguajes, hay discursos, hay procesos que los medios han avalado, tanto los públicos como los privados, y no se han encargado de sus contenidos. Y bueno, creo que ¿qué hacemos? Creo que hace falta fortalecer la organización social, ¿no? No podemos esperar que venga alguien a salvar esto, a salvar esta sociedad. Pero entonces tú me llevas a la siguiente inquietud. La democracia delegativa no ha funcionado, porque eso significaría que necesitamos una democracia a partir de la participación ciudadana y a partir de la decisión de la ciudadanía. El tema es, ¿hay madurez en eso? Yo diría que más bien sí, ¿no? Es decir, o sea, algo de madurez, no una madurez total. Me encanta tu optimismo. Pero, pero es que, a ver, tengan en cuenta ustedes... porque es viernes. No, tengan en cuenta ustedes, es que digo, tampoco hay que verlo, porque no es que, insisto, la confrontación no proviene necesariamente... A ver, es que estoy pensando, piensen en procesos políticos tan maduros como las revoluciones del siglo XX, es decir, ahí hay que tener una enorme madurez política, capacidad de organización, pues son procesos tremendamente violentos. Es decir, insisto en esto de que el problema no es en sí mismo, digo, para el análisis, obviamente para una sociedad y todo cualquier proceso violento y peor de esa naturaleza puede ser muy complicado, pero a lo que me refiero con lo de la madurez política, que más bien yo sí lo he visto con optimismo, a pesar de que yo tiendo a ser un inveterado pesimista más bien, pero es la elección de los asambleístas. O sea, a mí sí me parece que es un signo de algo de madurez. No quiero decir tampoco que tengamos una sociedad sí también, tremendamente... ¿no? Claro, la respuesta en Guayas sí. Hay mucha madurez. O sea, sí. Es decir, esto de que de pronto no entró mucha de la gente que se esperaba que entre, un poco además bajo el prejuicio de que los sectores populares votan por estrellas de televisión, por no sé qué. Y uno ve y de pronto, no, están algunos, sí. Pero no, más bien, se votó además de manera un poco más, se votó más en plancha, lo cual para mí no es necesariamente malo, porque eso te muestra que se está tomando posicionamientos políticos, partidistas. Entonces, eso me da, son signos de cierta madurez. No quiero decir obviamente que ya seamos una sociedad políticamente muy madura, pero son signos de madurez. Si hay signos de madurez, y significaría entonces que ese proceso que dice Emi está caminando, el tema pasaría entonces, hay gente, hay personas desde la política que no les interesa que ese proceso de construcción de ciudadanía, que son signos de madurez, vayan increciendo, David. No, sin duda, por supuesto. O sea, es decir, la candidatura de la derecha representa un profundo sentido antidemocrático. O sea, creo que lo han evidenciado. Es decir, toda aquella retórica de que estamos por salvar la democracia es un poco ridícula. O sea, cuando en los días de las movilizaciones de la derecha fue evidente cuáles son sus posicionamientos antidemocráticos, sexistas, regionalistas, racistas, clasistas, bueno, un montón de cosas. Entonces, o sea, no se trata de salvar la democracia, se trata de imponer entonces volver a la sociedad estamental. Sí, volver a la lógica moralizante y volver a la sociedad estamental, volver al estado pervendario. Es decir, son, como yo siempre les digo, son liberales con piola. Ahora, o sea, son liberales que no son liberales en serio. ¿Qué esperar a partir de hoy que se inicie la campaña oficial de la segunda vuelta? ¿Sí? Bueno, lo interesante será esperar a ver hacia dónde van los discursos, pero aún siguen siendo palabras, ¿no? ¿Tú tienes fe que los discursos se van a sobreponer a la campaña mediática en redes sociales de las descalificaciones y de las denuncias? Hay un germen, como dice David, hay una esperanza. No, sí, en realidad me gustaría ver hacia dónde van los discursos. Sé que se van a poner con acciones violentas de un lado al otro. Ojalá no sea lo mismo que pasó en la anterior fase de la campaña, aburrido. Uno hablaba de un tema, el otro de lo mismo, y todos hablaban de lo mismo. Parecía que tenían los mismos asesores. Espero que no, porque ahora tenemos dos opciones. Yo sí quisiera ver hacia dónde van los discursos, pero me preocupa, porque igual son discursos, ¿no? La gestión del Estado es otra cosa. Pero sí creo que hay estos gérmenes de organización social, de propuestas colectivas, pero son pequeños. Yo no soy tan optimista. Creo que hace falta, estamos en construcción. Es como estamos trabajando, pero hace falta de largo, ¿no? Tú estás en viernes de descanso, Emi está en viernes de jueves chiquito, creo. Bueno, ¿qué esperar de esta segunda etapa en la campaña electoral? Que es corta, por cierto, por tanto, eso también complica el tema. Por supuesto. Sí, solo una presión sobre lo que decía Emi también. Yo soy optimista en cuanto a que hay cierta madurez en las decisiones políticas casi electorales. En el plano de la organización, más bien, yo ahí sí soy muy pesimista. Creo que hay un enorme déficit de organización política y que va a ser muy difícil remontar en un buen tiempo. Pero sí, a ver, voy a hablar desde que regresamos a la democracia. Desde que regresamos a la democracia, las organizaciones políticas algún día fueron
lo que debe ser una organización política? Es que ahí creo que hay un problema en la pregunta, porque claro, las organizaciones políticas son lo que son en nuestro contexto. Es decir, en un momento dado nosotros tuvimos partidos, maquinarias electorales, partidos Yo entiendo populistas, que son lo que son en el contexto, pero hablemos del deber ser de una organización política. Pero yo creo que funcionaron. Además, hay una particularidad, por otro lado, ¿no? Las organizaciones, digamos, el modo de organización de la sociedad en el plano político ha estado predominantemente vinculado a las organizaciones sociales en el Ecuador. Y ahorita tenemos un grave déficit de organizaciones sociales, entre otras razones por el grave error de política más general del gobierno del país de atacar a las organizaciones sociales, es decir, de suponer que el proceso de organización social y participación social es un proceso institucionalizado. Y coincido completamente contigo. Y sobre lo otro, sobre la campaña, yo diría brevemente solo que se va a poner peor. O sea, yo no espero mucho de la campaña. La campaña se va a poner peor en el sentido, no tanto de lo aburridos que son los candidatos, como siempre, sino de la violencia que se va a manejar mediáticamente. Creo que va a haber mucha campaña sucia, ya lo estamos viendo. Lo hemos visto desde que inició la campaña. Yo sí digo, la campaña inicia formalmente hoy. La campaña realmente de la segunda vuelta inició el día de las elecciones. Día antes. 5 minutos antes de las 5, porque además a Alianza País se le ocurrió salir 5 minutos antes a decir cuáles eran los resultados. Entonces, desde ahí, y la campaña ha empezado desde ahí, y ya estamos. Ahorita estamos en campaña de baja intensidad, pero yo creo que se va a poner muy fuerte porque lo que se va a apelar es a esto que se ha ganado en el terreno de la disputa mediática y política, que es este sentido moralizante de la política, este moralismo conservador. Y eso supone, el único modo de apelar a eso es una muy dura campaña sucia. Déjenme ir a la sociedad y con esto ya vamos terminando. Antes, el barrio construía comunidad, la comunidad construía organizaciones y todos estos elementos construían un tejido social. En el sentido de la interacción, en el sentido de la interrelación, en el sentido del fortalecimiento de ese tejido. Hoy nos hemos convertido en individualistas, ya no existen los barrios, existen las urbanizaciones para las clases medias para arriba, los barrios quedaron para las capas socioeconómicas menos pudientes. Eso ha incidido en el tema de una sociedad dispersa, una sociedad a lo mejor no empoderada, una sociedad con ese tipo moral que tú mencionas, David y Emi. Emi, y después luego David. Yo creo que sí, ¿no? Ese es un problema, la ausencia de construcción colectiva, ¿no? Y este proceso de izquierda, si se quiere progresista, también necesita asumir una crítica en ese espacio. El desaparecer algunas organizaciones sociales, el romper algunos temas de organización, el irrumpir en territorios para afectar esta organización, no ayuda mucho, ¿no?, en la construcción política, no ayuda para nada. Quizás se ganan algunas luchas pequeñas para el Estado en territorio, pero la organización social ha sufrido mucho esta separación. Y hace falta barrio, hace falta construcción colectiva. El problema que tenemos en las redes es individuos separados, lanzando piedras entre sí, pero quizá esto se puede revertir desde la construcción colectiva, comunitaria. Hace falta calle. Hace falta eso calle. hace falta, ¿no? David. Sí, yo concuerdo totalmente con lo que dice. O sea, además porque estamos en un momento político en el que este menoscabamiento de la organización social en general está pasando factura. O sea, es decir, de algún modo la derecha con un poco más de bulla, no es necesariamente que meten mucha gente en la calle, pero eso tiene una amplificación mediática impresionante y logran generar ciertos cambios y cierta influencia fuerte en la opinión pública, etcétera, a partir de tomarse la calle. Y cuando el espacio connatural de la calle ha sido más bien un espacio de la izquierda y de las luchas sociales. Creo que ahí hay una cosa importante a retomar, que tiene que ver además con esto de cómo renuevas la política. Es decir, con todo esto que hemos hablado, la primera cosa que se me viene, que es soy honesto, es una cosa que a mí no me convence porque me parece que es muy ambigua, no dice mucho, pero creo que a eso es a lo que hay que conectar el famoso concepto del buen vivir. Es decir, a esto que hemos dicho, esta sociedad, esta sociedad que destruye la posibilidad de un vínculo social diferente. Y pensar la política, lo que decíamos hace un momento, la política como la posibilidad de recomposición de un vínculo social no alienado, no enajenado, no violento, no hostil con el otro, de reconocerse en el otro y no más bien de desconocer al otro. Pero ahí tenemos todavía una tarea larguísima. Esto termina para los dos. De pronto aquí hay un eje central que tenemos que ver y que es transversal en la campaña política, es
estamos entendiendo solo el desarrollo a partir de la necesidad del crecimiento del capital y no del crecimiento del ser humano. Emi, David. Como decía, creo que hace falta educación para este crecimiento del ser humano. Fortalecer los espacios educativos con políticas, sí. Yo creo que está despolitizada completamente tanto la academia como la educación hacia abajo. Ya, la academia los que somos profesores sabemos que es una necesidad, pero ha sido por siempre el cuco que la política se inserta en la educación, ¿no? Claro, pero la academia también está enclaustrada dentro, seamos redundantes, de su claustro. La academia no sale a opinar, la academia no sale a presentar estudios y plantear soluciones alternativas, la academia no sale a plantear modelos. Sí, por ahí sale uno que otro a opinar, pero opinión, no tiene una vida activa en la comunidad. Sí, hace falta una responsabilidad, ¿no? Desde todo el sistema educativo, desde el principio hasta la parte ya académica posgrado, si se quiere, ¿no? Que hace falta, donde la familia es parte fundamental en las formas que se quiera, los estudiantes, los docentes, todo el entorno académico es una base que tiene que hacer construcción política. Así es, ¿no? David. Termino contigo. Sí, en el mismo sentido, digo, ahí creo que hay un gran reto y creo que no hay que hacer muchas declaraciones retóricas, sino pensar precisamente en cómo los espacios públicos, concretos, la escuela, por ejemplo, la escuela que está en el barrio, que puede estar ahora muy bonita, cómo esa escuela podría potencializarse en convertirse en un espacio en el que, por ejemplo, las políticas culturales se hagan efectivas en los barrios, etcétera, y permitan integrar a la gente. Una lucha por más tiempo libre, por ejemplo. Es decir, la izquierda, digo, y ahí hablo de la izquierda en general, de las izquierdas, digamos, que son las únicas que pueden plantear esto. Las derechas van a plantear esto, en función de lo que decías, solamente en la sociedad debe sacrificarse en los altares del capital. El único modo del desarrollo social es que todos nosotros nos entreguemos en cuerpo y alma al capital. Creo que la posibilidad de las izquierdas es salir de eso y es recuperar la vida humana por fuera del capital. Y eso significa irle restringiendo los espacios que el capital tiene en cuanto controla nuestra vida. Es decir, si lo que vamos a construir, que es también creo una de las cosas que sobre todo Alianza País debería pensar mucho para lo que viene luego, si vamos a construir una sociedad solo de consumidores, estos comportamientos violentos, disociados, anómicos, etcétera, de los que hemos hablado, se van a reproducir y cada vez peor. Si no hay un apuntalamiento fuerte a crear espacios de socialidad distintos, es decir, recuperar la política más allá del partidismo y más allá de otras cosas, que podrían ser precisamente los espacios públicos. Es el sentido clásico de lo público como un espacio para un encuentro distinto. Creo que hay un enorme reto para las izquierdas en general, pero digo, el nivel del debate y la confrontación política está tan lejos de eso, que eso a mí en cambio sí me vuelve tremendamente pesimista, ¿no? Va a tomar un montón de tiempo para que nos planteemos estos retos desde la izquierda. David, Emi, gracias por estar en esta madrugada del día de hoy. Me parece que los he despertado el día de hoy. Gracias. La próxima, los viernes, voy a poner aquí un gran despertador. Un café. Sí, y café, mucho café. Bueno, muchas gracias, David, muchas gracias, Emi, y a ustedes, amigos televidentes. Y por cierto, hemos querido tener un programa distinto el día de hoy, porque no todo es economía, no todo es política tributaria, no todo tiene que ver con el tema de la producción en sí. Son temas importantes, evidentemente, para el desarrollo. Hay que fortalecer la economía de un país para poder distribuir riqueza. No se puede distribuir riqueza sin que esta previamente no existe. Pero entendiéndose que la riqueza es para todos, entendiéndose que la riqueza debe llegar a lo más profundo de una nación. Y a veces entendemos que la distribución de riqueza solo debe llegar a lo urbano y no a lo rural, que solo debe llegar a ciertas capas de la sociedad y no a todas. Y cuando se habla de pobreza, por ejemplo, se dice, es que son vagos y no quieren trabajar. No, señores, no, y me resisto, y no, aunque esto me cueste muchas críticas. Si durante toda la vida estableciste barreras de entrada a la sociedad en todas una de sus capas, significa que no preparaste a la sociedad para poder acceder a esas oportunidades, porque además las bloqueaste. Esto no es cuestión tan solo de hablar de empleo, esto es cuestión de hablar de vencer la pobreza. Alguien me dirá, ¿el empleo es el mecanismo adecuado para vencer la pobreza? Sí, pero ¿qué tipo de empleo? ¿Qué calidad de empleo? Y por último, ¿qué sociedad queremos tener, amigos televidentes? ¿Una sociedad que parta simplemente de la chismografía política, que quiere construir oportunidades a base del demérito de las otras personas?
¿Usted es capaz de hablar mal de mí? ¿Yo soy capaz de hablar mal de usted? Yo lo conozco, usted me conoce. A mí me constan sus pecados, a usted le constan mis pecados. Yo estaba pensando algún día traer una piedra aquí y parafrasear aquello que está en las Escrituras. El que esté libre de culpa, lance la piedra. Esto fue Pensamiento Crítico, soy Carlos Rabascal, un fuerte abrazo. Sensible, comprometido y sencillo. Un cantautor reconocido por importantes academias de arte en España. Ha colaborado con artistas de la talla de Ana Belén, Víctor Manuel, Marta Sánchez, entre otros. Cuéntame el cuento del árbol láctil de los desiertos. En otra vuelta de tuerca, presentamos a Pedro Guerra. Esta noche, 20 horas. Yo creo que en La Libertad yo encontré eso. Para mí era sorprendente. Yo estoy aquí con mi guitarra, canto mis canciones y estos están todos callados. Y además, cuando ya han venido 2 o 3 veces, se las han aprendido y las empiezan a cantar conmigo. ¿Existe pluralidad en la prensa ecuatoriana? Periodismo y política. Este libro es un aporte para dar a conocer a la opinión pública ecuatoriana el funcionamiento interno de los medios de comunicación privados en el país. Pídalo a su repartidor más cercano. De venta en Guayaquil, Quito, Cuenca y Ambato. Locro de papa. Sancocho. Caldo de bolas. Arroz de cebada. Caldo de patas. Jaguar locro. Caldo de 31. Aguado de gallina. A los ecuatorianos nos encanta comer sopa. Y el Ecuador tiene la mayor variedad de sopas en América. Prueba nuevos sabores y únete a la nación del sabor en La Cuchara Criolla. Muy pronto, por Ecuador TV. Un nuevo y amigable café para perros aterroriza a todos por culpa del perro del dueño. Cuando Sasa ve a otros perros, muestra todos sus dientes como un vampiro. César 911. Este domingo, 18 horas. Ella es parte de la familia. Amigas y amigos, en este 10 de marzo tenemos más información para compartir con todos ustedes. Le contamos hasta ahora que el presidente Rafael Correa desarrolló actividades en los cantones de Ventanas y Babahoyo en la provincia de Los Ríos. Ahí constató los trabajos de reconstrucción y readecuación de 3 unidades educativas del Milenio. Aquí los detalles. La agenda en territorio del presidente Rafael Correa la desarrolló este jueves en la provincia de Los Ríos, donde constató los avances en materia de infraestructura educativa. En la capital fluminense, Babahoyo, recorrió la unidad réplica menor Eugenio Espejo. Allí se invierten actualmente $1.160.000 para la edificación de nuevos bloques que contarán con 12 aulas para brindar una oferta educativa completa. Para el 15 de abril tenemos ya la entrega de ellos y lo que estaríamos a partir del 24 de abril que se inician clases utilizando el nuevo bloque y en mayo que se inician clases inicial, el nuevo bloque de inicial. El jefe de Estado recordó que antes de su gobierno la oferta en educación inicial era nula y que la denominada revolución educativa tiene como objetivo ampliar el acceso gratuito hacia los sectores más pobres del país. Para nosotros, la verdadera libertad es la no opresión, la no dominación, la no explotación. ¿Qué libertad tenía el obrero tercerizado en el neoliberalismo? Escoger entre ser explotado o quedarse en el desempleo, esa es la libertad. Por ello, padres de familia y actuales docentes consideran vital que el gobierno siga destinando recursos en la educación pública. No creen en las promesas de cambio de la derecha política. No vamos a permitir que vengan los de la partidocracia a tirar todo abajo. La comunidad entera tiene a sus hijos en estos tipos de colegios que son un lujo para ellos.
Pero la infraestructura educativa pública moderna no solo se levanta en las grandes ciudades. En la zona rural del Cantón Ventanas se construyen 2 unidades educativas del milenio. Una de tipo mayor en Zapotal Viejo a un costo de $4 millones y otra denominada José de San Martín de tipo menor en el sector de Pimocha. La menor de 1.140 estudiantes en las 2 jornadas y la mayor serían 2.280 en las 2 jornadas. Sin educación no hay revolución. Lamentablemente, lo contrario también es cierto. Sin revolución no hay educación. Si no, vean lo que está pasando en Argentina, en Brasil, en los gobiernos de derecha, donde están privatizando, abandonando la educación, y lo mismo quiere hacer la oligarquía en nuestro país. Jamás lo permitiremos. Con imágenes de Javier Alarcón en la provincia de Los Ríos, César Eduarte, Ecuador TV. Albergues cerrados, créditos entregados e inauguración de escuelas fueron algunas de las actividades realizadas por el vicepresidente Jorge Glass en la provincia de Manabí. El vicepresidente Jorge Glass llegó a Manabí para presenciar el cierre de los albergues de Manta y Portoviejo. Hoy todas las familias serán trasladadas a sus nuevos hogares. Se están desarmando las últimas carpas, todos ya están en su casa. En Portoviejo ya todos tienen casa, nos va a tomar unos días más trasladar sus cositas. La ciudad de Lona de Manta y Portoviejo, como se le conocía a estos espacios, han cerrado sus puertas, siendo 7 los albergues cerrados hasta la fecha. Hoy día sí se cierra simbólicamente porque ya había sido cerrado el albergue de Manta, Jaramillo también ya fue cerrado, que son los albergues más cercanos, y hoy día pues iniciamos el cierre del albergue de Portoviejo. Hablar de soluciones habitacionales para nosotros pudiera ser simplemente mirar una vivienda. Pero una vivienda es construir un hogar y es construir oportunidades para nuestras nuevas generaciones. Los damnificados alegres y algunos con lágrimas en los ojos se despiden de los albergues y agradecen al gobierno por no dejarlos solos. Gracias a Dios y al presidente que está haciendo esto para nosotros. Lo que más queríamos era una vivienda. Mi sueño se hizo realidad, tener una casita nueva. Y ya soy feliz en mi casita, junto con mis hijas, mi nieta. En la tarde el vicepresidente inauguró 3 centros educativos del siglo XXI en Chone, para posteriormente dirigirse a Montecristi, donde la Corporación Financiera Nacional otorgó un crédito de 5.7 millones a la inmobiliaria Nituli S.A. para la construcción de viviendas en la urbanización Metrópolis. Para familias que quieran tener casa propia, que a su vez muchas veces reciben crédito de parte del BIES, del banco del afiliado, ese banco que antes no existía. Y generamos un círculo virtuoso de creación de viviendas y de generación de empleo. Y ahora vamos con la construcción de 313 viviendas para un segmento que nosotros le llamamos jóvenes profesionales, clase media, que puede adquirir una vivienda. El precio promedio de las viviendas de 86 metros cuadrados de 2 plantas, como la que ustedes ven atrás de Casa Modelo, tienen un precio de $62.000. Desde Montecristi, con imágenes Elías González, Kerly García, Ecuador TV. El presidente de la Comisión Ciudadana de Selección del nuevo fiscal general del Estado dio a conocer detalles de cómo avanza el proceso. Fernando Gándara se refirió al trabajo que la comisión está llevando adelante para designar al reemplazante de Galo Chiriboga al frente de la Fiscalía General. Al momento hemos recibido comunicaciones que tienen que ver con la inconformidad de algunos participantes en el concurso. El constitucionalista afirmó que los mecanismos de calificación de los postulantes se lo desarrolla de acuerdo al reglamento que fue aprobado a mediados del año pasado por el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Los reglamentos, como dije y repito, están aprobados desde el 26 de julio del 2016. No es competencia de esta comisión la aprobación o la reforma de estos reglamentos. Que no existen favoritismos para ninguno de los 23 candidatos, como lo afirman voceros de la opinión pública. Quiero darle la mayor transparencia, no vamos a comprometer nuestro nombre por favorecer a ningún candidato. Esto lo ratifica el coordinador de la Veeduría Ciudadana, Luis González, quien sigue de cerca constantemente el trabajo de la comisión. Damos fe de que todo se está haciendo bien, muy claro, lo principal. Como yo estoy también exponiendo a todos los compañeros veedores a nivel nacional, cómo se están ejecutando las acciones, qué es lo que están haciendo y si ellos tienen alguna inquietud yo inmediatamente les contesto. Alexis Moncayo, Ecuador TV. La Secretaría Técnica de Drogas junto a representantes de cooperaciones internacionales visitaron el Centro de Atención de Adolescentes con Dificultades y Riesgo Social La Dolorosa, ubicado en el barrio La Ferroviaria al sur de Quito. Aquí se constató cómo jóvenes con distintas adicciones reciben un tratamiento integral. Es un lugar donde se labra una segunda oportunidad,
Ubicado en el barrio popular en el sur de Quito, La Ferroviaria, el centro La Dolorosa acoge a jóvenes que por varios factores cayeron en el consumo de drogas. Me ha ayudado a mejorar cosas que afectaban en mí, a ser una mejor persona, a ver que con más claridad cómo es la sociedad, cómo es el mundo. El Estado ecuatoriano, en alianza con el Programa de Naciones Unidas, PREDEM, financia estos programas con resultados alentadores. Acá, por ejemplo, el Estado provee las instalaciones y nosotros, Naciones Unidas, junto con la Comisión Europea, entregamos unos fondos para poder darle el tratamiento que ellos necesitan para salir de su problemática. En este centro, un promedio de 80 jóvenes reciben ayuda mediante talleres de belleza, cocina, carpintería, además de terapias psicosociales donde la familia participa de forma activa. En que tanto el joven como la familia participan en procesos que evidentemente les genera a ellos sanar, curar y estabilizar sus procesos de dolor que han tenido en sus vidas pasadas. La Secretaría Técnica de Drogas coordina estos centros a nivel nacional bajo una lógica de salud pública. Quien tiene un problema de consumo lo que debe recibir es justamente esto, una atención de salud. Salud que hace una evaluación del problema de un muchacho, de una persona. Y de acuerdo a esa evaluación se establece el tipo de tratamiento que debe recibir. De esta manera, al salir, estos jóvenes se convierten en agentes multiplicadores en el sistema de lo malo que es consumir drogas y la luz que representa superar la adicción. César García, Ecuador TV. Una investigación que comenzó hace 3 meses culminó con un operativo que desmanteló a una organización dedicada a la intimidación y extorsión en los centros de rehabilitación social. 51 detenidos y 118 personas vinculadas fue el saldo que dejó el operativo Victoria, ejecutado simultáneamente en varias provincias del país. La operación se la ejecutó desde las 22 horas de este miércoles hasta la madrugada de este jueves, de manera simultánea en 23 ciudades del país. La intervención de 940 personas, entre agentes policiales, funcionarios de los Ministerios de Justicia y del Interior y fiscales, cesó el accionar de una organización que estaba dedicada a la intimidación y extorsión en los centros de rehabilitación social. Según las autoridades, los privados de libertad de mayor peligrosidad, en complicidad con sus familiares, ejercían labores de intimidación y extorsión a los familiares de los privados de libertad de menor peligrosidad, a quienes les exigían un depósito que varía entre los $200 a los $800 para garantizar su seguridad al interior de los centros de rehabilitación. Estas extorsiones se daban a través de los familiares, es por eso que se logró la investigación, determinar pues cómo se movían estas personas con sus familiares para lograr estas extorsiones y obviamente pedían que estas cantidades sean depositadas en sus cuentas. Entre los implicados se detectó a una dependiente del Ministerio de Justicia. Por ejemplo, en el caso de la funcionaria, la indagación que estaba abierta era justamente por concusión. En ese sentido, esperamos que la justicia pueda actuar también firmemente para evitar impunidad en estos casos y sentar precedentes. Entre los 118 vinculados de esta organización, 74 son personas privadas de libertad, quienes serán reubicados en otros centros y contra los cuales se les abrirá otro proceso legal por el cometimiento de este ilícito. El sector del Cerro Las Cabras en el Cantón Durán es uno de los puntos intervenidos por la Secretaría Técnica de Drogas, entidad que hizo la entrega simbólica del lugar a la comunidad para que continúe los avances en atención integral para la erradicación de consumo y microtráfico de estupefacientes. Después de 1 año y 7 meses de gestión, las autoridades de la Secretaría Técnica de Drogas hacen la entrega simbólica del sector del Cerro Las Cabras a la comunidad. Los líderes comunitarios destacan lo positivo de la intervención. Se han preocupado por el bienestar de nosotros de aquí del cerro, por el bienestar de los jóvenes. Tenemos controlado el sector, más que todo el circuito centro, en un 95%. El trabajo se ejecuta en coordinación con todas las entidades del Estado ecuatoriano, gestión que ha permitido brindar una atención integral a toda la ciudadanía, brindando herramientas útiles para continuar con la acción de erradicar el consumo y microtráfico de estupefacientes. Vamos a reforzar aún más los servicios dentro de este circuito, pero ahora es la comunidad la encargada de ser la veedora de este proceso. El proyecto del Gobierno Nacional es recuperar los circuitos que tienen índices vulnerables
en los que se cometen delitos, en los que hay venta y en los que hay consumo de drogas. En este proceso se conformaron los grupos ciudadanos de gobernabilidad, beneficiando a 45 líderes capacitados en temas como necesidades del barrio e integración ciudadana, trabajando de manera cercana con la Policía Nacional. Directamente, así, algo transparente, nosotros somos los ojos de la policía. La Policía Nacional, como he dicho, se encuentra bastante satisfecha de ahora poder entregar a la ciudadanía un sector con más tranquilidad. La prevención con la comunidad educativa, el combate a la oferta con los controles de la Policía Nacional y la atención médica con el Ministerio de Salud Pública son los ejes que enmarcan esta gestión a nivel nacional. La entrega a la comunidad de estos sectores ya recuperados se la realizará de manera progresiva. Guadalupe Ayoví, Ecuador TV. Revisamos otros temas. Una barcaza de bandera peruana cargada con una grúa se prevé llegue al Ecuador para retirar los 170 contenedores que están a bordo del buque Bartolomé, encallado en el sector de la Boya 7 frente a Pozorja desde el 24 de febrero, con mercadería que tenía como destino Galápagos. Asimismo, la empresa de transportes navieros ecuatorianos contrató a la compañía holandesa Smith para reflotar la embarcación. Se estima también que en 4 semanas llegue la mercadería decomisada y la nueva a las Islas Encantadas, mientras se continuará enviando productos de primera necesidad para evitar el desabastecimiento. Ecuador por todo lo alto, 14 por 8.000 es el proyecto que el deportista Santiago Quintero continuará en este 2017. Consiste en alcanzar las 14 cumbres de más de 8.000 metros que existen en el mundo. Quintero, quien ya ascendió 7 picos, viajará en los próximos meses a Nepal para ascender en mayo el Daula Hill, la primera montaña que se intentó subir en los años 50 y es considerada la 7ª más alta del mundo con 8.167 metros de altura. Santiago busca transmitir el mensaje de que los ecuatorianos hacen que las desventajas sean grandes oportunidades. Su vida es prueba de ello, pues a pesar de haber sido amputado parte de sus pies luego de un accidente durante una de sus expediciones, no se ha rendido y continuará este reto, que lo ha cumplido solamente 15 montañistas sin ayuda de oxígeno. Del 13 al 17 de marzo, el archipiélago de Galápagos será sede de uno de los congresos de astronomía más importantes del mundo. 120 científicos de primer nivel de 20 países compartirán sus estudios y teorías sobre los halos galácticos. Erickson López, director del Observatorio Astronómico de Quito, destaca que esta es la primera vez que un evento de esta magnitud se ejecuta en Latinoamérica y en Ecuador especialmente. Durante una conferencia de prensa a través de Internet, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, respondió a la CIA luego de que la agencia de inteligencia aseguró que las revelaciones ponen en peligro a los estadounidenses. Esto ante la difusión de cables sobre los programas del organismo de gobierno que permiten penetrar en ordenadores, teléfonos y televisores inteligentes. Miles de venezolanos se movilizaron en Caracas en el marco de la celebración del Día Antiimperialista en ese país. El presidente Nicolás Maduro destacó que América Latina levanta su voz para repudiar el intervencionismo. Además, hizo un llamado a Donald Trump para mantener el diálogo. Fue un 9 de enero cuando el expresidente Barack Obama calificó a Venezuela como una amenaza para la seguridad. A 33 ascendió el número de muertos en Guatemala por un incendio en el centro de acogida Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Las autoridades revelaron que los jóvenes sufrían abuso sexual, físico y psicológico, además del hacinamiento, ya que el centro tenía capacidad para 400 personas, pero convivían 1.000. La Fiscalía inició una investigación ya que en el momento del incendio los menores de edad estaban encerrados y bajo llave, lo que dificultó la evacuación. El presidente Jimmy Morales decretó 3 días de duelo nacional, mientras que los familiares de las víctimas colocaron velas y flores en los exteriores del centro y exigen la entrega de cadáveres y el estado de salud de los heridos. Un ataque en una estación de tren en Alemania deja varios heridos, mientras que el ciclón Enawo deja 5 muertos a su paso por Madagascar. Más noticias aquí a continuación en nuestro resumen de Noticias del Mundo. Un hombre atacó a varias personas con una hacha en la estación de trenes de la ciudad alemana de Düsseldorf y dejó al menos 7 heridos, 2 de ellos mujeres. La policía detuvo a un presunto sospechoso que resultó gravemente herido cuando huía de la estación. Otras 2 personas también fueron detenidas por las fuerzas de seguridad. El secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray, llegó a Estados Unidos para mantener encuentros con altos funcionarios de la administración de Donald Trump para analizar temas de migración y comercio. En rueda de prensa, Videgaray rechazó una vez más la posibilidad de separar familias. México es un país soberano y solamente México decide, en ejercicio pleno de su soberanía,
quién entra a México y quién no entra a México. En Siria rescatan con vida a varios niños atrapados bajo los escombros por bombardeos de las fuerzas del gobierno de Bashar al-Assad, mientras que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, mantuvo un encuentro con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien rechazó la presencia de Irán en Siria una vez que se logre terminar con el conflicto. Al menos 5 personas murieron, entre ellas un niño, y cerca de 500 personas tuvieron que abandonar sus hogares por el impacto del ciclón tropical Enawo en la isla de Madagascar. El fenómeno meteorológico tocó tierra con vientos de hasta 300 kilómetros por hora. Además, ha provocado deslizamientos de tierras, daños en viviendas y carreteras. Una sorpresiva granizada azotó la ciudad de San Rafael en Argentina. Varios automovilistas y transeúntes tuvieron que protegerse, ya que el tamaño del granizo era como el de una pelota de ping-pong. Las autoridades todavía no reportan el total de daños. Fanny Lara, Ecuador TV. Pocos segundos nos separan de las 8 de la mañana, 1 hora menos en territorio insular, y tenemos que despedirnos. Hasta aquí las noticias nacionales e internacionales, pero le contamos a continuación qué pasa en nuestras provincias, de la mano de Eduardo Córdoba. No se desconecte, esto fue Noticias 7.